¿ok? Es importante definirles acá una diferencia que existe entre lo que sería la categoría de diseño sísmico y la zona sísmica del código de la norma AASHTO, ¿okay? Que es esta que tenemos acá, ya la especificación de diseño, y el documento complementario de diseño sísmico que les indiqué hace un momento. Fíjense que cuando hablamos de la guía de diseño sísmico, se habla de categoría de diseño sísmico SDS, que va desde la A hasta la D. Observen que depende del valor SD1. ¿Okay? Y cuando hablamos de la especificación de diseño AASHTO, ¿okay? Que ya es la norma propiamente dicha, aquí se habla de una zona sísmica que va de la 1 hasta la 4, pero los valores son los mismos. ¿Okay? Entonces, todo esto es bien importante porque si estamos trabajando con la especificación sísmica, probablemente nos vamos a conseguir con el término SDS, ¿okay? Categoría de diseño sísmico, y si estamos trabajando con la especificación AASHTO, vamos a hablar más bien de una zona sísmica, ¿okay? Simplemente para hacer esta diferencia. Te los acoto porque cada una de estas categorías de diseño tiene una filosofía. ¿Okay? La A es una categoría de diseño donde no se especifica un sistema resistente a sismo en particular, simplemente no se requiere un análisis de demanda como tal. En este caso en particular, ya, disculpen por la interrupción. En este caso en particular, en la primera categoría de diseño, lo que sería la categoría de diseño A, no se especifica un sistema resistente a sismo, no se requiere un análisis de demanda como tal, ¿okay? Quiere decir entonces que la filosofía de diseño sísmico no tiene un peso importante, ¿ok? Tenemos entonces que no se requiere un diseño por capacidad, ¿ok? Quiere decir entonces que la filosofía de diseño es que se cumplan con los requisitos mínimos, ¿okay? Los requisitos mínimos de análisis. Se debe cumplir con consideraciones geotécnicas sencillas, elementales, pero no se requiere una evaluación de un potencial de licuación. Cuando ya hablamos de las categorías de diseño sísmico B, C y D, ¿okay? B, C y D como tal, ya estas últimas tres categorías, ya los requisitos son más exigentes, ya debe utilizar un sistema resistente a sismo en particular, ¿okay? Ya se requieren análisis de demanda, se requieren ya verificaciones de capacidad, se deben considerar ya en el diseño por capacidad para cortante en columna, ya debo tomar en cuenta entonces el no permitir vínculos débiles, ¿okay? En el sistema resistente a sismo, y los niveles de detalle varían según la categoría de diseño. Se va a tener un nivel de detalle en la B, un nivel de detalle en la C y un nivel de detalle en la D. ¿Okay? Cada uno de estas categorías de diseño exige un nivel de detalle en particular y ya la norma AASHTO me especifica entonces ciertas consideraciones para cada uno de estos niveles, ¿okay? Para que simplemente lo tengamos en cuenta. Una forma sencilla, ya la AASHTO nos soluciona el problema para no complicarnos mucho con tantas tablas. Fíjense, este diagrama es bien sencillo de aplicar. Estoy en categoría de diseño A, aplico requerimientos mínimos y estoy listo. Si paso a categoría de diseño B, entonces requiere un análisis de demanda, un cálculo de capacidad, garantizo que la demanda entre la capacidad sea menor o igual a 1 y desarrollo un detallado conforme a categoría de diseño B y estoy listo. Si la categoría de diseño es C, entonces identifico el sistema resistente a sismo, desarrollo un análisis de demanda, hago el cálculo de capacidad y luego tengo demanda-capacidad menor o igual a 1 y con eso desarrollo el diseño por capacidad, el detallado y estoy completo. Si pasé a categoría de diseño D, entonces en ese caso identifico el sistema resistente a sismo, desarrollo el análisis de demanda, desarrollo un análisis de pushover, ¿okay? Y aquí tengo que efectuar entonces un análisis estático no lineal para poder determinar la demanda capacidad. Y en función de lo que obtenga acá, pudiese requerirse ajustes en la estructura, de forma tal de que al garantizar la relación demanda-capacidad menor o igual a 1, desarrollo el diseño por capacidad, hago el detallado y estoy listo. ¿Okay? Entonces el uso de este diagrama es
muy práctico para los puentes convencionales, siguiendo ya la filosofía de diseño sísmico de la norma AASHTO. ¿Okay? ¿Qué ocurre con las rigideces? Al comienzo de nuestra presentación hablábamos del balanceo de rigideces y cómo era el comportamiento de las rigideces en un puente. La norma AASHTO exige que estas rigideces estén distribuidas de forma armónica. Tenemos entonces que para dos apoyos, ¿okay?, dentro de un miembro, dentro de un frame, puedo entonces garantizar que las rigideces tengan valores que no valores que eviten los cambios bruscos. Fíjense, por ejemplo, si definimos este valor de K, este valor de K sub I, estamos hablando de la rigidez efectiva menor del apoyo y el valor K sub J es la rigidez efectiva mayor del apoyo. Quiere decir que la relación de rigidez menor entre mayor deberá ser mayor o igual a 0,5 para dos apoyos dentro de un miembro frame, ¿okay?, como lo vemos acá en el diagrama. Si tenemos entonces miembros de ancho variable, la relación debe ser mayor o igual a 0,5, pero aquí participa lo que sería la masa tributaria sobre el miembro, sobre la columna, porque, o sobre el apoyo, porque el que sea de sección variable hace que las masas se pudiesen distribuir de forma irregular. ¿Okay? Los apoyos o bends adyacentes dentro de un miembro, dentro de un miembro como tal o dentro de un apoyo, también entonces deben cumplir con esta relación. Quiere decir que cuando ya hablo de un caso como este que tengo acá, que les muestro con el cursor, la cercanía entre estos dos apoyos deben cumplir con estas relaciones. O sea que no podemos tener una columna muy gruesa y una columna muy delgada acá, porque simplemente no estaríamos cumpliendo con esta relación. Y cuando hablamos de los periodos fundamentales, entonces vamos a ver que la razón entre periodos fundamentales de vibración de miembros adyacentes debe cumplir con esta relación. T sub I es el periodo de vibración del miembro menos flexible y T sub J es el periodo de vibración del miembro más flexible. De manera que esta relación de periodo debe ser mayor o igual a 0,70. Es decir, que un periodo sea un 70% del otro periodo del miembro contiguo. ¿Okay? Esto es particularmente importante porque fíjense este diagrama que tiene acá. Si tuviésemos un puente, por ejemplo, de 400, 500, 600 metros de longitud, pudiésemos obtener una incoherencia en los movimientos de un extremo del puente respecto al otro. Quiere decir que el periodo de vibración de una porción del puente puede ser muy diferente al periodo de vibración de otra porción del puente. Por eso la norma AASHTO me regula esta razón de periodos para que el puente podamos realmente tipificarlo dentro de un comportamiento convencional. ¿Okay? En función de esta respuesta, entonces, de estas respuestas a nivel de rigidez y periodos de vibración, tendremos que hacer ciertos ajustes si no se cumplen con los requisitos expuestos anteriormente, que pudieran ser el uso de pilotes agrandados, ¿okay? Ajustar la longitud efectiva de la columna, de repente hacer las fundaciones más profundas, cajones de aislamiento, etcétera. Modificar los vínculos, ¿okay? De repente el vínculo que estamos utilizando no nos conviene. Reducir o redistribuir la masa de la superestructura. Esto pareciese ser complicado, sin embargo, por ejemplo, les hablo de la carpeta asfáltica. Los norteamericanos, la Federal Highway Administration, utiliza carpetas asfálticas que oscilan entre 4 centímetros y no más de 7, 8 centímetros con la finalidad de controlar el peso muerto sobre el puente. Muchas veces en muchos proyectos conseguimos que el espesor de carpeta asfáltica es de 10 centímetros, 15 centímetros y eso se traduce en gran peso sobre la estructura. Entonces, eso es algo que pudiésemos controlar en vista de que diseñar pavimento asfáltico sobre una superficie de concreto hace que los espesores puedan controlarse bastante bien, siempre se utilicen buenos ligantes asfálticos, etcétera. Modificar la sección transversal de la columna, ¿okay? Las relaciones de refuerzo longitudinal, agregar o reubicar columnas, modificar el diseño de las juntas de expansión si existiesen, incorporar sistemas de aislamiento o amortiguadores en caso de que definitivamente no podamos obtener o controlar la respuesta como deseamos. Si no se cumple con estas recomendaciones, entonces se tendrá que desarrollar un análisis de demanda de ductilidad local y capacidad bastante exigente para poder estar seguro que el puente se comporta de la forma más adecuada. ¿Okay? Esa sería la consideración.